gusto llegar a la cuarta clase y última. Recuerden que en la clase vamos a ver un poco más de cuestiones más prácticas, quizás de los procesos de integración y de la OMC. Le vamos a dedicar una hora y algo a lo que tiene que ver con solución de controversias, que es un tema que nos han pedido por mail y por diferentes canales que trabajemos. Y un ratito en la última parte de la clase les voy a mostrar unas páginas web para que ustedes, si quieren seguir investigando o explorando estos temas que fuimos viendo a lo largo del curso, también lo pueden hacer. Algunos me pidieron páginas vinculadas a comercio, otras páginas vinculadas a acuerdos comerciales y a otras cuestiones, así que si les parece, vamos a ver al final, según el tiempo que nos quede de la presentación de la clase de hoy, estos temas. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo en la plataforma, después al final respondemos todos juntos sin problema. Y empezamos entonces con la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar con los temas vinculados a solución de controversias, que era un tema que no estaba planteado desde un inicio en este curso, pero nos pareció importante, como para dar el cierre a esta materia, también ver cómo es en la práctica, como en la clase pasada vimos la práctica del comercio de los aranceles y las reglas de origen, en esta ver cómo funcionan los sistemas de solución de controversias, tanto de la OMC como en los acuerdos comerciales. Trajimos algunos ejemplos, vamos a ver después cómo funciona el sistema de solución de controversias en los que prevén la creación de zona de libre comercio, y trajimos otros instrumentos para ver otros formatos que tienen según el grado, que se acuerdan en la primera clase que vimos, los grados de integración relativo a los acuerdos comerciales, y en base a esos grados, cómo son los sistemas de solución de controversias que se piensan para resolver las diferencias que pueden tener estos mercados ampliados que también vimos un poco en la clase anterior. Entonces hoy vamos a trabajar con tres cuestiones principales. La primera va a ser el tema de los conflictos y controversias en general. Vamos a ver también el sistema de solución de diferencias de la OMC. Y en tercer lugar, el sistema de solución de diferencias de los acuerdos comerciales regionales. Entonces, para ir avanzando en este tema, empezamos primero entonces con la teoría general, los conceptos principales que tenemos que tener todos en cuenta para estar todos en la misma página respecto al sistema de solución de controversias en el derecho internacional en general. Entonces, ahí, Vir, te doy la palabra. Acá arrancamos. Bien, bueno, buenas tardes. Primero, qué lindo estar leyendo de todos los lugares que se están conectando, qué bueno que sigamos en contacto y qué bueno que sigan acá presentes después de 4 clases. Así que un placer y la verdad que es una alegría que estoy leyendo de todos los lugares del continente que se están conectando y eso es un placer. Bueno, cuarta clase. Arrancamos con soluciones de diferencias, ¿sí? Tengamos en cuenta que en las relaciones internacionales y en particular en el comercio internacional y en los procesos de integración surgen conflictos, surgen divergencias, ¿sí? Que tienen que ver, en el caso del comercio y de los acuerdos regionales, con la defensa que a veces hacen los estados de sus propios intereses sin perjuicio de los compromisos que han asumido ya sea a través del sistema multilateral de comercio o en los acuerdos regionales. Frente a estas cuestiones, entonces es importante saber cuáles son los métodos que existen para poder encontrar una respuesta a estas divergencias. Tengamos en cuenta que los métodos o sistemas para solucionar las diferencias no son solo un modo que sirve para resolverlos, sino que además ayudan a disminuir las consecuencias que puede generar el surgimiento de una diferencia. Cuando surge este tipo de situaciones, ¿sí? El surgimiento de un conflicto, de una divergencia, obviamente pone un poco en jaque, ¿sí? Y prueba la fortaleza del sistema internacional de comercio y a su vez la fortaleza de los acuerdos regionales, ¿sí? Entonces, bueno, es importante contar con buenos sistemas de solución de diferencias para que cuando surjan los conflictos no se produzca un quebrantamiento del sistema. Y en este sentido hay que tener en cuenta que la respuesta, ¿sí? a los conflictos parte obviamente de la voluntad de los estados de querer dar una respuesta, ¿sí?
Recordemos lo que decíamos el primer día, ¿no? Sobre todo respecto a los acuerdos comerciales regionales. Los países, los estados son libres, son soberanos, ¿sí? Y como tal, deciden formar parte de un proceso de integración. Entonces, ese compromiso político que tienen cuando se sacan la foto y nace el acuerdo de integración, ¿sí? Cuando se firma el acuerdo de integración, se pone a prueba a lo largo del proceso y se pone a prueba justamente cuando surgen los problemas, porque cuando está todo bien, no hay problema, ¿no? Pero cuando van surgiendo los problemas, cuando va habiendo diferencias, porque los estados, obviamente, a lo largo del proceso de integración o en el mismo sistema multilateral de comercio, a veces realizan conductas, ¿sí? O toman medidas que van un poquito en contra de lo que firmaron o lo que acordaron en estos acuerdos internacionales. Entonces ahí el tema es encontrar un equilibrio entre los intereses nacionales que tiene cada estado, ¿sí? Lo que se firmó en los acuerdos, ¿sí? Y cómo vamos a hacer esto a través de distintos sistemas de solución de diferencias. En consecuencia, tengamos en cuenta que a veces, aunque está al final en un acuerdo internacional, en un acuerdo regional, el sistema de solución de diferencias, el capítulo suele estar al final, sin perjuicio de eso, es sumamente interesante, porque todo lo que pusimos adelante, a todo lo que nos comprometimos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengamos problemas? ¿Qué respuesta le vamos a dar a ello y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para hablar un poquito de la solución de diferencias, vamos a recurrir a algunos conceptos y clasificaciones propias en general de la teoría de las relaciones internacionales y del derecho internacional público, porque justamente el sistema multilateral de comercio y los acuerdos regionales se sirven de los métodos propios que utiliza el derecho internacional para dar respuesta a las controversias. Lo voy a pasar un poquito rapidito, pero no sé si todos los que están participando del curso son abogados o no, así que un poquito para que recordemos entre todos cuáles son esos métodos, ¿sí? Que tiene el sistema, el derecho internacional, y que después los vamos a ver reflejados, ¿sí? En el sistema multilateral de comercio y en los acuerdos comerciales regionales. En primer lugar, empecemos por ver qué se entiende por conflicto, ¿sí? Bueno, en este sentido hay muchas definiciones desde las relaciones internacionales, pero podemos decir que es el proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra se ha comportado de manera negativa o está a punto de afectar alguno de sus intereses. Entonces, supone una discrepancia entre dos partes, sin perjuicio de lo cual se pueden luego sumar terceros, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el sistema multilateral, cómo es el tema de cuando se suman terceros, ¿sí? a las diferencias que se plantean allí. Obviamente todo conflicto puede escalar, ¿sí? Si no se toman medidas para que el conflicto se frene, si no tenemos métodos eficaces para solucionar las diferencias, el conflicto puede escalar y puede desencadenar una crisis. Y las crisis, todos sabemos que en relaciones internacionales, las crisis lo que hacen es quebrantar, ¿sí? La paz o el sistema instaurado. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho internacional, el conflicto se puede traducir al concepto de controversia o diferencia que, como decía recién, requiere ser solucionado de manera pacífica para evitar el quebrantamiento del sistema. Bueno, vamos a ver en la diapositiva siguiente. Lautaro, te pido por favor si la pasás. ¿Sí? ¿Qué se entiende por controversia en el derecho internacional? Bueno, vamos a tomar una definición de la Corte Permanente Internacional de Justicia, ¿sí? Que luego es seguida por la Corte Internacional de Justicia, organismo jurisdiccional del Sistema de Naciones Unidas. Y ya allá por el año 1924, la Corte Permanente, antecesora, como decía, de la Corte Internacional, decía que una controversia se refiere a un desacuerdo sobre un punto de derecho o de un hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos partes, ¿sí? La controversia
a nivel jurídico, cuando hablamos de controversia desde el derecho, tenemos que tener en cuenta que la controversia tiene que ser objetiva, ¿sí? Tiene que tener un objeto definido, tiene que exteriorizarse, no basta con un desacuerdo que se quede entre puertas, ¿sí? Esa oposición de tesis debe ser exteriorizada, ¿sí? Y se puede hacer a través de distintas vías. La primera vía que tiene un Estado para exteriorizar la existencia de una diferencia, de una controversia, es la vía diplomática, ¿sí? Y lo hace a través de sus órganos naturales, que son los jefes de gobierno, los jefes de Estado, los ministros de las relaciones internacionales, los embajadores. Entonces esa es la primera manifestación que suele surgir a nivel internacional, ¿sí? Cuando un Estado entiende que hay una diferencia. Tengamos en cuenta que en el derecho internacional público, para ser parte de una controversia, en principio, y digo en principio porque hay excepciones, solo pueden participar de los sistemas de soluciones de diferencias quienes revisten calidad de sujeto internacional, es decir, en general, los estados y las organizaciones internacionales, es decir, que el ius standi, es decir, la posibilidad de acceder a los tribunales, es más limitado para los particulares, sin perjuicio que hay determinados regímenes jurídicos, como el caso del derecho internacional de los derechos humanos, donde los particulares sí tienen acceso. Pero tengamos en cuenta que en general es más restringido el acceso de los particulares a los sistemas internacionales de solución de diferencias, ¿sí? O por lo menos desde la órbita del derecho internacional público. Y después las controversias tienen que ser formuladas en términos jurídicos, es decir, hay que establecer, hay que determinar en dónde está vulnerada el derecho, ¿sí? Yo tengo que claramente poder expresar, ¿sí? En el caso de los acuerdos de comercio, ¿sí? ¿Qué norma jurídica de un acuerdo internacional está violada, ¿sí? Está vulnerada? ¿Qué tratados? Si es de la OMC, bueno, es una cuestión que tiene que ver con dumping, bueno, ¿qué artículo, qué norma expresa del tratado internacional, ¿sí? Es la que entiendo que se ha vulnerado o que ha vulnerado el otro Estado? Entonces tienen que estar formuladas en términos jurídicos, no pueden ser meras discrepancias o menos enojos que tienen los gobernantes de turno. Bueno, vemos ahora los distintos métodos con los que cuenta el derecho internacional para solucionar esas diferencias. Básicamente tenemos dos tipos de métodos, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Dos tipos de métodos o de medios, ¿sí? En primer lugar tenemos los medios diplomáticos o políticos y después tenemos los medios jurisdiccionales. Los medios diplomáticos o políticos son, como decía recién al principio, que la primera exteriorización se hace a través de los agentes diplomáticos, ¿sí? Son aquellos donde suelen intervenir los órganos normales de las relaciones internacionales, ¿sí? Tienen como objeto facilitar el acuerdo entre los estados o preparar el camino para que se llegue a un acuerdo. Como es el caso de cuando, vamos a ver, en el sistema multilateral de comercio y en los acuerdos comerciales regionales también, cuando hay una controversia, lo primero que surge es hacer una consulta, ¿sí? No ofrecen una solución, ¿sí?, jurídicamente obligatoria y vinculante a la controversia. En cambio, los métodos jurisdiccionales suponen la actuación de un tribunal. En la diapositiva siguiente tenemos la enumeración, ¿sí?, de estos medios que usa el sistema internacional. Bueno, el primero es las negociaciones diplomáticas, que como decía recién, en el caso de la OMC se traduce en la primera etapa de consultas, ¿sí? Por ejemplo, la situación que tiene ahora Argentina con Estados Unidos por la utilización de los tubos para cuestiones
de petroquímica, está en la etapa de consulta, ¿sí? Todavía no se ha llegado a la etapa contenciosa, a pesar de que en todos los diarios argentinos, en todos los medios periodísticos argentinos ya salió que Argentina demandó a Estados Unidos. Bueno, no, todavía no. Estamos en la etapa de consulta, ¿sí? El sistema o la negociación diplomática, el primer paso en la OMC se traduce en las consultas. Después tenemos los buenos oficios y la mediación, las comisiones de investigación, las comisiones de conciliación. Y en el caso de los métodos jurisdiccionales, contamos con el arbitraje y el arreglo judicial. Rápidamente voy a pasar un vistazo a cada uno de estos métodos para que los tengamos presentes y los recordemos y entendamos o refresquemos los conceptos cuando luego veamos cómo funcionan en el sistema multilateral y en los ACR. Bueno, las negociaciones diplomáticas, como decía recién, es el medio principal, es un cauce flexible, se adapta a todo tipo de controversias, ¿sí? de todos los... el primer método que se usa en relaciones internacionales, en derecho internacional, ¿sí? Tiene un carácter directo, y una vez que se inician las negociaciones, las partes tienen obligaciones de comportamiento, es decir, que hay distintas reglas que se deben cumplir, ¿sí? Una parte no puede combinar la negociación con la amenaza, es decir, bueno, si no negociamos voy a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Tienen que estar inspiradas en el principio de buena fe. En general, el principio de buena fe es el que rige todas las relaciones en el derecho internacional público. Las partes tienen que abstenerse de cualquier acto unilateral que agrave la controversia, porque si no, lo que decíamos recién, escala la controversia y puede terminar en crisis. Cuando son contempladas en los tratados como un medio previo, el caso de la OMC, sirven también para que las partes lleguen a determinar cuál es el objeto de la controversia. Ya después nos va a explicar Lautaro, pero en la primera etapa del sistema de solución de diferencias de la OMC, la primera etapa es las consultas. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo en la consulta, ahí sí se avanza a una etapa posterior, que es una etapa contenciosa. Pero por lo menos en la etapa de consulta, ¿sí? Queda delimitado lo que decíamos recién, el objeto, ¿sí? De discusión entre las partes, el objeto de la controversia. Entonces, si no se logró solucionar por negociación directa en la consulta, por lo menos ya ahí nos vamos a encontrar, y vamos a tener claro sobre qué motivos, sobre qué puntos, sobre qué acuerdos va a tratar esa controversia, que se transforma ahora en contradictorio. Seguimos con el siguiente método de solución de diferencias, los buenos oficios y la mediación, ¿sí? Acá sí tenemos la intervención de un tercero, que es ajeno a la controversia, y este tercero puede intervenir porque se ofrece de motu propio o porque alguien se lo ha pedido. En los buenos oficios, el tercero es un mero intermediario, pero no propone ninguna solución. En cambio, en la mediación, el tercero sí propone una solución que no necesariamente tiene que ser aceptada por las partes. Luego tenemos otro método, que es el de las comisiones de investigación, ¿sí? Que se usa más cuando hay divergencias en cuestiones de hecho. Están formadas por más de una persona, se limitan, como decía, a comprobar los hechos y no el derecho, ¿sí? Suelen ser también a veces algún medio auxiliar que se utiliza utilizarse más que nada como un medio auxiliar, ¿sí? Para otro método de solución, o dentro de otro método de solución. No tienen carácter obligatorio, y sí tienen carácter contradictorio a la investigación, porque como estamos discutiendo hechos, las partes pueden examinar los puntos de vista que se van exponiendo y exponer ellos también sus puntos de vista. Bueno, seguimos con el siguiente. Las comisiones de conciliación. También acá actúa un tercero imparcial,
Acá sí le vamos a someter al tercero cuestiones de hecho y de derecho, va a examinar todos los elementos, propone una solución que se la va a materializar en un informe. Ese informe no es vinculante, ¿sí? Y ha sido un método de solución de diferencias que se ha puesto muy en auge en los últimos tiempos. Y se dice que se ha judicializado de alguna forma, ¿sí? Porque si bien no es obligatorio, quienes participan en la conciliación, ¿sí? Quienes elaboran el informe suelen tener, las personas que emiten el informe, un prestigio tal que se le hace difícil después a los estados, ¿sí? Apartarse de esa decisión o de esa propuesta que tiene la comisión conciliadora. Por lo cual se ejerce presión para que lo hacen. Bueno, ya seguimos con el siguiente, vamos avanzando. Y ahora sí vamos a los medios judiciales, ¿sí? Estos que se usan bastante en el derecho del comercio internacional y propiamente en los acuerdos comerciales regionales. Como ustedes saben, el arbitraje es un medio entre sujetos internacionales en el que interviene un tercero imparcial y puede ser un órgano personal, puede ser una comisión, puede ser un tribunal arbitral compuesto por 3 o más personas. ¿Cómo llegamos al arbitraje? ¿Cómo se llega al arbitraje? ¿Sí? Tengamos en cuenta que estamos en la órbita del derecho internacional, ¿sí? Y que ¿por qué insisto tanto con esto que estamos en la órbita del derecho internacional? Porque los estados son soberanos, ¿sí? Entonces los estados, no voy a rememorar la historia del derecho internacional y cómo surge la participación en la comunidad internacional, pero recordemos que los estados son muy celosos de su soberanía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega a una jurisdicción internacional? ¿Sí? Bueno, se puede llegar en primer lugar a través de un compromiso arbitral, ¿sí? Que es un acuerdo internacional entre 2 estados para que una controversia que surge posteriormente se solucione a través de un sistema de árbitros. Entonces, primero tenemos la controversia y a fin de que esa controversia no se eleve, decidimos firmar un compromiso arbitral y llevar la cuestión a un árbitro, una comisión arbitral, un tribunal arbitral, etc. Después puede también estar presente en una cláusula compromisoria, contenida específicamente en un tratado, ¿sí? Como pasa en los acuerdos comerciales regionales, que muchas veces deciden que acabadas las etapas de consultas, se puede pasar a un sistema de arbitraje, ¿sí? El mismo sistema del Mercosur tiene también contemplado como medio para las soluciones de diferencias el arbitraje, ¿sí? Y después a través de un tratado general de arbitraje, ¿sí? Ya no es una cláusula dentro de otra, sino un tratado general de arbitraje, donde las partes deciden aceptar ese tratado general como medio de solución de determinadas controversias. En el arbitraje tenemos un tercero imparcial, que como decía recién, puede ser un árbitro único, una comisión mixta, o puede ser un tribunal arbitral. En general se aplica en el derecho internacional es lo que se va a aplicar, pero también en el derecho internacional está permitido que los árbitros decidan con el principio de ex qua et bone, ¿sí? Es decir, el principio de la equidad. La sentencia, que en el arbitraje se llama laudo, ¿sí? Es obligatoria, pone fin al litigio, ¿sí? Hay situaciones donde está permitido únicamente un recurso de aclaratoria, cuando el laudo no se entiende, ¿sí? Y hay determinados sistemas que, como por ejemplo el caso del Mercosur, permiten llevar luego el laudo arbitral a la revisión de justamente el Tribunal Permanente de Revisión, ¿sí? Entonces hay que ver en cada sistema cómo está instrumentado, pero en general tengamos en cuenta que acá tenemos un laudo, ¿sí? Con una sentencia que es definitiva y es obligatoria. En todos los sistemas anteriores
que vimos recién, que eran métodos no jurisdiccionales, las decisiones del tercero no eran obligatorias. Pasamos ahora a ver los métodos, el último método jurisdiccional, que es el arreglo judicial, ¿sí? Supone la existencia de un órgano jurisdiccional de carácter permanente, ¿sí? Como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿sí? Que es el órgano jurisdiccional de Naciones Unidas. Tengamos en cuenta algo muy importante: en el derecho internacional la jurisdicción puede o no ser obligatoria para los estados, lo que decíamos recién, ¿sí? Por lo general se requiere siempre, en el caso, por ejemplo, que ponía recién el ejemplo de la Corte Internacional de Justicia, por el hecho de ser parte de Naciones Unidas, los miembros de Naciones Unidas no aceptan por sí mismos la jurisdicción de la Corte, sino que tienen que o haber aceptado, depositado previamente una declaración donde aceptan esa jurisdicción ante la Corte, o tiene que estar previsto en algún tratado específico, como fue el caso que nos llevó a Argentina y a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia, donde el Tratado del Río Uruguay específicamente preveía que cualquier controversia que se diera entre las partes se iba a solucionar en la Corte de La Haya. Pero en general la jurisdicción no es obligatoria. Y acá hago una notita al pie y algo que me parece interesante y que siempre lo menciono cuando lo vemos con los chicos, con los alumnos en las clases de Derecho Internacional. El sistema multilateral de comercio, que ha sido tan vapuleado y criticado últimamente y que tiene obviamente sus pros y sus contras, tiene algo muy particular, ¿no? Si bien no es un sistema, que después ya nos va a explicar Lautaro, totalmente judicial, por eso se habla de un sistema jurisdiccional, ¿sí? La aceptación, el ser parte de la OMC, compromete a los estados a la jurisdicción, es decir, que la jurisdicción ahí sí es obligatoria para todos los que son miembros del sistema multilateral de comercio. Una vez que yo decido entrar al sistema multilateral de comercio, no me puedo excluir del sistema de solución de diferencias. Eso me parece que es sumamente algo que debe señalarse desde la mirada del derecho internacional, porque es uno de los pocos regímenes jurídicos donde, como decía recién, la jurisdicción es obligatoria, ¿sí? Aunque ya vamos a ver después que es un sistema cuasi judicial, ¿sí? No me quiero adelantar a lo que nos va a contar Lautaro. Pero me parece algo que es interesante señalar, sin perjuicio de los problemas que atraviesa el órgano de apelación, que ya también Lautaro nos va a comentar. Bueno, en líneas generales vimos, ¿sí? Repasamos los métodos que tiene el derecho internacional, ¿sí? Para solucionar las diferencias. Como les decía recién, estos métodos son tomados, ¿sí? Por el sistema multilateral de comercio y por los acuerdos comerciales regionales, ¿sí? Recordemos que justamente el comercio internacional es uno de los ejes principales del derecho internacional económico. Así que es justamente el comercio internacional el que se va a servir de estos métodos que ofrece el derecho internacional para solucionar las diferencias. En esta siguiente etapa de la clase vamos a ver con Lautaro el sistema multilateral, pero antes que nada tenemos que pensar y reflexionar, bueno, ¿cómo se solucionan las diferencias en materia de comercio internacional? ¿Sí? Vamos a tener dos grandes vías, ¿sí? Por un lado, en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, ¿sí? Si se van a aplicar los acuerdos que vimos el otro día, el llamado derecho OMC, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior? Bueno, el derecho OMC, las soluciones que tengan que ver con lo que denominamos derecho OMC, esa lista gigante de acuerdos que vimos la clase anterior, se van a solucionar en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, si se tratan de cuestiones comerciales entre estados que tienen que ver con la aplicación de un acuerdo comercial regional, se van a solucionar a través de los métodos, ¿sí? Y digo en principio,
porque va a haber algunas excepciones, a través de los métodos que proponga el acuerdo comercial regional. Sí puede ocurrir que el acuerdo comercial regional nos derive a otro sistema, ¿sí? Es decir, se salga del sistema propio del acuerdo comercial regional y permita la opción por el foro, ¿sí? Eso lo vamos a ver seguidamente. Bueno, lo dejo a Lautaro para que nos cuente un poco sobre el sistema multilateral de comercio. Obviamente les adelanto que se va a apasionar con esto porque le encanta hablar de la OMC, así que no sé si vamos a tener tiempo para algo más, pero bueno, vamos a estar por lo menos como 1 hora escuchando de OMC, ¿sí? Gracias, Vicky. Mira, me causa porque cuando estaba viendo este tema del PowerPoint, ya vi un montón de temas nuevos como para contarles casos que están pasando en estos días. Pero bueno, vamos a lo más tradicional del sistema de solución de diferencias. ¿Se acuerdan cuando vimos en las primeras clases que los acuerdos comerciales regionales se insertaban en el campo del derecho de la OMC como excepciones a principio de nación más favorecida? Recuerden que si era celebrado entre países desarrollados, íbamos por el artículo 24 o el artículo 5 del Acuerdo General de Comercio de Servicios, y si era entre países en desarrollo, íbamos por la cláusula de habilitación como las excepciones, ¿no?, a las normas multilaterales. Y en este plano, los capítulos de los acuerdos comerciales regionales que prevén los sistemas de solución de diferencia, ¿ya?, la mayoría de ellos prevén, como también comentamos en la clase pasada, lo que se conoce como la opción de foro. Y esta opción de foro refiere a que tanto, al ser temas comerciales, podríamos llevar a una controversia comercial tanto a la Organización Mundial del Comercio como a los sistemas de diferencias que prevén los acuerdos comerciales. Por un punto acá que hay que tener presente es que una vez que los estados eligen un foro, obviamente pierden la posibilidad de ir al que no eligen, es decir, no podría ir 2 veces a los 2 foros a tratar la misma cuestión. Si bien ha habido excepciones, porque hubo casos que se trataron en diferentes foros, no siempre hubo identidad de sujeto, objeto y causa, que es lo que requiere o lo que imposibilita la posibilidad de participar en 2 foros diferentes con la misma controversia. Imagínense de una solución favorable en el marco del sistema multilateral y uno desfavorable en el ámbito del acuerdo comercial. Ahí tendríamos un problema, o sea, cómo cumplo o no cumplo en razón de este cruce de compromiso. Entonces, por eso es que una vez que elegimos una controversia, un sistema, perdón, de solución de controversias, es que automáticamente anulamos el resto de posibilidades. Y esto es una estrategia también política. O sea, los países van a elegir a qué foro van a ir. Si es un problema Mercosur, pero yo no quiero que se resuelva dentro del Mercosur, podría ir a resolver el problema dentro de la Organización Mundial de Comercio. O si fuese un problema que tengo en el ámbito del multilateral, pero que está previsto también el acuerdo comercial, llevar esa controversia al foro regional, podría hacerlo. Esto es una decisión política de los gobiernos de elegir el foro en el cual se va a resolver. Puede ser porque el sistema tenga procedimientos más largos, puede ser porque el procedimiento sea más sencillo, puede ser porque el procedimiento permite una mayor participación de los estados. Recuerden esto que explicó Virginia al principio, los sistemas de solución de diferencias en el plano internacional se clasifican por 2 cuestiones, como bien ella explicó, si son jurisdiccionales o si son no jurisdiccionales. Y dentro de los no jurisdiccionales, que son los voluntarios, en ese caso, los diferentes sistemas que Virginia fue mencionando tienen que ver con la mayor o menor posibilidad de participación de los estados en ese entorno. Entonces, dentro de las negociaciones, los estados son los que directamente negocian. Dentro de una mediación, este mediador va a facilitar la comunicación entre las partes. En el arbitraje va a ser este tercero el que resuelva la diferencia. Fíjense las diferencias entre negociar directamente, entre ser ayudados a resolver un problema por un tercero y entre que un tercero resuelva ese problema. Entonces, dentro de estos sistemas también podemos elegir, bueno, el que quiero más participar en mayor manera, en menor manera, quiero que un tercero resuelva, quiero ser yo realmente Estado quien participa, y se diferencian de estos sistemas el sistema de la conciliación que recién mencionaba Virginia, que muchas veces tiene cuestiones técnicas, que generalmente tienen que ver con estas cuestiones que hacen a cuestiones limítrofes, de límites, que bien son bien técnicas de cuanto a geografía y esas cuestiones de límites,
que no son observables por el solo hecho de estar presentes, ¿no? Sino que se requiere un estudio, una pericia, una cuestión técnica que resuelva este tema. Hay un caso muy interesante sobre este tema entre Venezuela y Colombia por algunas islas, donde la conciliación, ahí explica un poco de qué trata esta conciliación, la Corte Internacional de Justicia, donde explica, bueno, cuál es la función de la conciliación, que es esta cuestión técnica. Más allá de esto, entonces, empezamos primero con el sistema de solución de diferencias en el sistema multilateral. Recuerden que hasta ahora son 164 países los que son parte de la OMC, y lo interesante de este sistema es que cualquier país le puede reclamar a otro país en un pie de igualdad. Quiere decir que no importa el tamaño del país, si es un país desarrollado, un país en desarrollo, un país de menor, un PMA, cualquiera de esos estados podrían reclamar a un país desarrollado, o un país desarrollado, o un país de estos más chiquitos. Entonces, este sistema permite o pone en un pie de igualdad a todos los estados en el ámbito multilateral. Déjenme avanzar. Entonces, fíjense, este sistema multilateral de comercio, antes de entrar a los acuerdos de la OMC, el GATT originario no preveía un sistema de solución de controversias, sino que originariamente solamente preveía, como vimos, la desgravación arancelaria de las mercaderías, pero ya en las últimas rondas, sobre todo en la anterior a la del 84, que va a ser la ronda Uruguay, va a prever un instrumento en cuanto al sistema de solución de controversias que va a ser tomado y va a ser modificado, ampliado y mejorado en los acuerdos por el que se crea la OMC. Entonces, este sistema de solución de controversias, hay un caso emblemático que se llama, que es propio del GATT, que se llama la controversia de la Casa Blair, que les cuento esto antes de entrar al tema de la OMC. Dentro del GATT se prevían estas negociaciones bilaterales reservadas, y el caso de la Casa Blair fue muy interesante porque era respecto a los que le interesa el comercio de productos agrícolas. Estados Unidos y la Unión Europea venían aplicando subsidios al agro. Entonces empezó una guerra de precios en cuanto a estos subsidios a la agricultura. Entonces, en el ámbito del GATT, como ninguno de los dos llegaba a un acuerdo en la limitación o la abstención de la aplicación de estos subsidios, se convoca a una reunión a la Casa Blair justamente para tratar el subsidio a los productos de girasol. Básicamente era un tema de girasol. Entonces, en esta reunión de la Casa Blair es que se ponen de acuerdo Estados Unidos y la Unión Europea para fijar un límite a las políticas de subsidio. De esa reunión, justamente, es que va a tener lugar una propuesta después, fíjense la importancia de la solución de controversias, y en este caso las negociaciones, va a tener lugar una propuesta de acuerdo en materia de agricultura. Entonces, esta propuesta que hace Estados Unidos y la Unión Europea en materia de un acuerdo específico en materia de agricultura, tenía que ver con esta puesta en común y este arreglo o este acuerdo que existió en cuanto a los subsidios sobre los productos agropecuarios, pero principalmente sobre el girasol. Y este acuerdo al que se arriba, que es este acuerdo que después se va a conocer como el acuerdo de agricultura, en realidad no es un acuerdo multilateral como los demás acuerdos que prevén cuestiones sustantivas, sino que lo que se prevé en este acuerdo de agricultura es lo que se conoce como una cláusula de paz, en la cual los estados reconocen la necesidad de no reclamarse en materia agrícola por un plazo determinado, donde se iban a retomar esas negociaciones para comenzar a avanzar en la desgravación o eliminación de los pilares de la agricultura, que son los subsidios, las subvenciones y otras cuestiones que hacen a la agricultura. Entonces, fíjense en la importancia de estas negociaciones en el plano del GATT, primeramente, vamos a hablar de la OMC, que llegan hasta el día de hoy con este acuerdo sobre agricultura, con la cláusula de paz prorrogada hasta la actualidad. De ahí que existan muchas cuestiones en materia agrícola que todavía no participan del sistema multilateral del comercio en razón de ese acuerdo sobre la agricultura, dado que este acuerdo sobre la agricultura en realidad fija las pautas de las negociaciones a futuro para la eliminación de los subsidios y otras cuestiones que hacen a las políticas agropecuarias, principalmente de los países desarrollados.
Entonces ahí los países en desarrollo, en las negociaciones, lograron insertar algunas cuestiones, pero a grandes rasgos, este acuerdo de agricultura en realidad es un stop a las futuras controversias que podía haber para renegociarse estos temas, y se ha avanzado sobre uno de los pilares, que fue la eliminación de la competencia de las exportaciones o los subsidios de las exportaciones, que es uno de los 3 pilares a los que se llevó a un acuerdo. De tanto que el otro pilar de los subsidios sigue vigente y sin la posibilidad aún de poder llevarse al sistema de solución de controversias en razón de la cláusula de paz que previeron los estados. Entonces, con esta introducción es que llegamos al año 94, al acuerdo de la OMC. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos los acuerdos 1A, 1B, 2, 3, 4? Preveía, uno de sus instrumentos prevé lo que se conoce como el OECD, que es el órgano de solución de diferencias, que así es como se conoce en el ámbito de la OMC, que es el sistema por el cual los estados determinaron la forma en que van a resolver sus diferencias cuando existen incumplimientos a las normas de la OMC. Ahora ustedes se preguntarán, ¿yo tengo que buscar cada uno de los acuerdos para saber cuál estoy violando? Antes de eso, nosotros vimos también en la clase anterior los principios rectores de comercio internacional. Entonces yo ya sé que son 4: principio de nación más favorecida, trato de nación, no discriminación, principio de transparencia y protección de la manera exclusiva. Entonces, frente a la violación de cualquiera de estos 4 principios, es que yo podría reclamar en la OMC, después veré cuál es el artículo en juego. Pero si yo sé que un Estado le está aplicando un tributo diferencial a una mercadería importada, yo ya sé que se está menoscabando el principio de protección aduanera exclusiva o de no discriminación. Si aplico una medida no arancelaria, podré ir por alguno de estos caminos, y así en todos los casos. Entonces, lo primero que tengo que pensar cuando tengo estos temas es si la medida que yo estoy analizando para ir a un sistema de solución de controversias viola o restringe cualquiera de los 4 principios que prevé el acuerdo de la OMC y el acuerdo del GATT, que era principio de nación más favorecida, principio de transparencia, protección de la manera exclusiva y trato nacional o de no discriminación. Entonces, estos 4 principios están previstos en todos los instrumentos, y el OECD, o el acuerdo que crea el sistema de controversias, lo prevé puntualmente. Entonces, ahí tenemos la evolución que fui contando recién, es un poco lo que presenta esta imagen. Recuerden que estos principios, además que rigen los procesos dentro de la OMC, son los principios de equidad, rapidez, eficacia. Y hay abogados, también se debaten las cuestiones propias al plazo razonable, a las pruebas. Lo que debatimos en los tribunales interiores nacionales también se discute en estos ámbitos, lo cual es interesante también ver la doctrina que emana de las decisiones de este OECD. Y acá tenemos diferentes órganos que intervienen en el sistema de solución de diferencias, como es este OECD que les comentaba recién, el Consejo General, puede ser de mercancías, de servicios, de intelectual, cualquiera de los que hayamos visto. Participan también grupos especiales o paneles, y las decisiones siempre pueden apelarse frente al órgano de apelación, que es un órgano que es fijo y que los miembros se repiten a lo largo del tiempo, toda vez que son estos los que llevan la jurisprudencia para tener cierta coherencia en la revisión de las decisiones que adoptan estos paneles o grupos especiales. Otra cuestión a tener en cuenta también es que en el sistema multilateral de comercio existen 3 roles en las controversias. Yo puedo ser reclamante, por ejemplo, ahora vieron que Estados Unidos le reclama, Argentina le reclama a Estados Unidos por los tubos de acero que recién comentaba Virginia. Ahora, Estados Unidos también puede reclamarnos una cuestión vinculada a ciertas medidas que afectan a las importaciones, por ejemplo. O también a mí como país me interesa ver un tema que están resolviendo, una controversia que yo no soy parte, por ejemplo, en alguna cuestión que la República Dominicana le reclame a India. Supongamos que República Dominicana va a una controversia contra India en razón de unas medidas restrictivas que aplica India a determinadas mercaderías, y a mí como Argentina me podría afectar esa decisión que está tomando India, pero yo no voy a reclamarle, sino que me presento como un tercero. Entonces, los terceros, si bien no tienen un rol de legitimación como actor o demandado, o reclamante y reclamado, sí el tercero podrá presentar una opinión respecto al caso, y que podrá ser tenido en cuenta o no al momento de resolver la controversia por los grupos especiales o los paneles. Entonces,
acá si ustedes buscan, muchos de los países no participan como actores o demandados, o como reclamantes y reclamados, sino que participan como terceros. Si ustedes fíjense, por ejemplo, el caso de República Dominicana, tiene 2 casos como reclamante, 3 como reclamado y 8 como tercero. Entonces, le interesa al gobierno de República Dominicana participar como tercero para ver, porque además, otra cuestión, la documentación y todo el procedimiento es reservado para las partes. Por eso en el momento de consultas y hasta llegarse a la solución del panel, todo lo que es anterior a esa solución es reservado y confidencial. Ahora, si ahí me interesa ver los argumentos de las partes, como estrategia nacional, yo preveo presentarme como un tercero, porque el tercero tiene acceso a toda la documentación de la controversia, también reservado, obviamente. Entonces, yo quiero ver una controversia que puede darse entre Estados Unidos y China, y yo me presento como tercero, no tengo voz ni voto, pero voy a poder acceder a toda la documentación de ese caso. Es una forma de informarme de esa controversia, cuáles son los puntos de cada uno, qué es lo que cada uno se reclama y lo demás. Es importante que tengan presente esto de los terceros. Los costos respecto a otros procedimientos son mucho más baratos. Están contemplados también, bueno, esto de los sistemas de financiamiento de los organismos internacionales, que son las cuotas que pagan los países. En este caso permite participar de este sistema. Y rige la regla del consenso negativo, como lo vimos, la regla del consenso negativo, donde un voto en negativo hace caer la decisión, se requiere el voto de todos los miembros. Entonces, fíjense respecto a las disciplinas que los diferentes casos ante la OMC del 95 al 2021, o sea, hace 2 años atrás, recuerden que hasta hace 2 años el sistema quedó paralizado. Justamente vuelvo acá para que vean esto, que es el órgano de apelación que tiene a los miembros que participan, se van renovando, y si los países no renuevan a los integrantes, el tribunal, porque son varias personas, no puede conformarse, no puede resolver las apelaciones de los grupos especiales o los paneles, que fue un poco lo que pasó durante el gobierno de Trump, donde no se designaban estas personas justamente con la finalidad de relancecer este sistema de solución de controversias de la OMC. Entonces, fíjense, dentro de los temas abordados por el sistema, fíjense del GATT de 1994, o sea, mercaderías, propiamente dicho, es la mayoría de las controversias, comercio tangible, 488 controversias en materia de este acuerdo. Fíjense el segundo, antidumping. Creo que la clase pasada hablamos un poquito de antidumping, pero si no se los recuerdo. Antidumping es el procedimiento por el cual una empresa, sector privado, exporta a un precio inferior al del valor de producción. Esa exportación a un precio inferior al valor de producción se llama justamente precio dumping. ¿Por qué? Porque lo está vendiendo, o sea, está saltando el precio real para acceder a un mercado. Una vez que accede al mercado con ese precio o ese valor inferior, lo que hace es competir de manera anticompetitiva con sus competidores nacionales. Estos competidores nacionales sienten el efecto de la venta de este precio inferior al de producción, no pueden competir y empiezan a quebrar, a complejizarse sus costos de producción. Entonces, una vez que se desmantela el sistema nacional de esa mercadería, la empresa que exportaba a precio de dumping pone el precio normal porque ya no tiene competidores. Entonces, frente a esta situación, la OMC tiene un acuerdo, que es el acuerdo relativo al artículo 6, que nos explica el procedimiento antidumping, que básicamente es, lo que se hace es, este procedimiento es, a instancia de la Cámara Nacional del país que representa a ese sector, se hace una denuncia ante el organismo nacional competente. Este organismo nacional competente lo que hace es establecer una resolución, notifica a la aduana y la aduana le aplica un derecho antidumping. Así como teníamos derechos aduaneros, cuando tenemos una mercadería que entra a precio dumping, la aduana le aplica un derecho antidumping para nivelar ese precio para que no compita de manera desigual con los productores nacionales. Lo mismo ocurre con los subsidios. Fíjense que de subsidios tenemos 130. La diferencia entre subsidio y entre antidumping es que el subsidio no lo hace la empresa, sino que el subsidio lo otorga el Estado. Entonces, acá lo que se le aplica a esa mercadería no es ya un
derecho antidumping, sino que se le aplica lo que se conoce como una medida compensatoria. Entonces, compenso ese subsidio y el precio lo llevo a el valor de producción a nivel nacional. Fíjense, agricultura, productos agrícolas, 80 casos, obstáculos técnicos al comercio, o sea, las medidas vinculadas a estas cuestiones que hablábamos en la clase pasada en materia de producción, de inocuidad, de reglamentos técnicos, de normas de calidad, etc. Tenemos 47 vinculadas a medidas sanitarias y fitosanitarias, fíjense, 60 salvaguardias, esto de quitar mercaderías de la lista de nación más favorecida y renegociar otras nuevas, tenemos un 60, licencias no automáticas, 49, vinculados al TRIPS, recuerden que es el acuerdo sobre intelectual, tenemos también el TRIMS, que tiene con medidas de inversiones, y el GATS, que es el Acuerdo General de Comercio de Servicios, fíjense que poquitos, vinculados a servicios. Muchas veces esto de servicios se preguntarán, pero ¿por qué son tan poquitos los acuerdos vinculados a servicios? Recuerden que los acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales también prevén estas cuestiones. Entonces, en muchos casos, estas controversias se resuelven de estas mismas disciplinas en el campo de los acuerdos comerciales regionales. Por eso hubo todo un debate hace ya algunos años, ahora esa discusión ya está zanjada, cuando se promovía la aprobación o la celebración de acuerdos conocidos como mega regionales. Justamente una de las críticas que se le hacían a esos acuerdos es que quitaban la jurisdicción de la OMC de controversias que justamente deberían resolverse en ese campo. Entonces, uno de los acuerdos, por los volúmenes y lo demás importante fue que se discutía si la cuestión de controversias quedaba comprendida en la OMC o no, fue el acuerdo que negoció la Unión Europea y Estados Unidos durante el gobierno de Obama. Entonces, imagínense haber retirado del sistema de solución de controversias, las controversias en las que participaban la Unión Europea y Estados Unidos, que es uno de los dos principales miembros que mayor participación tienen en el sistema multilateral, hubiera sido otro problema más para la OMC sumado a los que ya tenía, que finalmente ese acuerdo no entró en vigencia, no se avanzó, pero que muchos acuerdos, por ejemplo, las controversias Unión Europea-Canadá, los acuerdos de la Unión Europea, todos los acuerdos de la Unión Europea tienen o prevén sistemas de solución de controversia que quitan del foro OMC esa controversia. Entonces, en muchos casos, que acá no estamos viendo reflejado, se han resuelto por el tema de en los acuerdos comerciales. Otro punto a tener en cuenta respecto a Unión Europea, ustedes se deben acordar del acuerdo Mercosur-Unión Europea. A mí me tocó participar como negociador hace muchos años ya en las primeras instancias de ese acuerdo, y una de las disputas que había entre el Mercosur y la Unión Europea justamente era cuál iba a ser el sistema de solución de controversias previsto para las controversias que se dan lugar en el ámbito de ese acuerdo. El Mercosur, en aquel entonces, 2010-2011, promovía un sistema como el actual del Mercosur, con un sistema de arbitrajes comerciales internacionales, en tanto que la Unión Europea preveía o quería avanzar con un instrumento permanente, una corte permanente, para resolver las controversias entre la Unión Europea y el Mercosur, como tiene con otros socios comerciales en el marco de sus instrumentos. Finalmente no prosperó la propuesta de la Unión Europea, que era un tribunal propio del acuerdo comercial, y ahí el acuerdo tuvo sus dificultades por otras razones en aquel entonces. Pero bueno, una de las propuestas era, uno de los problemas de la negociación de ese acuerdo fue justamente el sistema de solución a adoptarse en aquel campo en ese entonces. Entonces, si tenemos que ver el procedimiento de los reclamos en la OMC, tenemos varias etapas. La primera de ellas es una etapa de consultas, que tenemos hasta 60 días, son confidenciales, siempre son por escrito, o sea, no es que yo voy y le digo, mira, me parece que, o sea, no, mi disco, o sea, mi dirección de controversias internacionales, según la Cancillería o según el país, mi área estatal que se dedica a ese tema tiene que hacer una presentación por escrito, explicando las razones de por qué yo voy en consulta, cuáles son las cuestiones y lo demás, por la cual voy a iniciar esta etapa formalmente institucionalizada dentro de la OMC, y el acuerdo
prevé, estos acuerdos de la OMC prevén, como comentaba Virginia al principio, los buenos oficios, la conciliación o la mediación en cualquier momento. Fíjense que siempre se buscan formas de trabajo que sean con la participación de las partes en estas instancias previas de consulta. De no llegarse a una respuesta que valide o le dé la razón o convenza al oponente, empezamos con la etapa 2, que es la intervención del grupo especial, donde tenemos hasta 45 días, y en este caso ya se presenta ese reclamo como si fuese una especie de demanda en los tribunales soberanos, nada más que acá la competencia del objeto son los acuerdos de la OMC y cuestiones vinculadas al comercio, y en este caso el grupo especial va a estar conformado por 3 miembros, o pueden ser 5, elegidos de una lista permanente de la Secretaría, y esta va a emitir un informe donde indique si hubo o no vulneración del derecho de la OMC y fija un plazo para restablecer la situación. Quiere decir que, detectada la infracción por un país a las normas de la OMC, este panel le va a dar un plazo para quitar esas medidas. Si ustedes recuerdan en el caso de la OMC que tuvo la Argentina hace ya algunos años, en el año 2014, en el año 2015, salió esta decisión del grupo especial en la cual a Argentina la obligaban a eliminar todas las medidas restrictivas al comercio, básicamente las de JAI, conocidas con esa denominación de aquel entonces, y la OMC notifica a la Argentina el 17 de diciembre de ese año que tenía que eliminar en un plazo máximo de 3 meses todas las de JAI, justamente en razón de esa controversia que había perdido por el reclamo de la Unión Europea y Estados Unidos. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar con la intervención de terceros, muchísimos terceros, porque esas medidas se aplicaban a todas las mercaderías provenientes de todos los países. Entonces ahí la Argentina tuvo que adoptar 2 canales, o sea, por un lado adoptaba esa decisión de grupo especial, o si no cumplía, se le aplica una sanción, obviamente, que es lo que se conoce como derecho de retaliación, que creo que la clase pasada lo mencionamos a la pasada. La retaliación, justamente, el concepto de retaliación es esto de retaliar, es hacerle al otro lo mismo que ese otro nos hizo. Entonces, si la Argentina nos aplicó una medida y con esa medida perdimos X cantidad de acceso a mercado, X cantidad de dinero, X cantidad de lo que fuese, el país que recibe o que gana o que el grupo especial determina que tiene razón y el país perdidoso no cumple con esa decisión, el país ganador va a poder aplicar una medida de retaliación al país perdedor en razón de no haber cumplido con lo que determinó el grupo especial. Entonces, eso por un lado. Ahora, si el país que es perdedor o la OMC determina que un país infringió esas normas, todavía le queda una instancia más, que es la apelación de esa decisión del grupo especial. Ahora, en esta etapa 3, este órgano de apelación solamente va a poder revisar las normas del acuerdo. No va a poder volver a abrir los hechos, no va a volver a producir prueba, porque todo eso se va a producir en el grupo especial. Entonces, lo que hace el órgano de apelación es determinar si las normas infringidas son las correctas o son otras las normas infringidas y si hubo o no infracción a esas normas. O sea, va a poder confirmar la decisión del grupo especial o va a poder revocarlo. Y acá está integrado por 7 miembros. Fíjense que los problemas que tuvimos en la época del gobierno de Trump, justamente fue que los Estados Unidos, así como todos los demás estados, tienen la facultad de proponer integrantes para este órgano de apelación. La representación norteamericana no estaba cubierta y de otros países tampoco, con lo cual llevó a paralizar el sistema de solución de controversia. Entonces hay una serie de propuestas, si les interesa el tema lo pueden buscar, por parte de la Unión Europea, una serie de propuestas de arbitraje como para salir del paso durante la pandemia, y hubo otras propuestas de reforma justamente para evitar que uno o algunos países puedan bloquear este órgano de apelación y no terminar la controversia. Cuando no es posible restablecer el derecho que se ha violado, por ejemplo, yo no puedo volver atrás lo que ya consumí, lo que vendí o lo que fuese, se establece un sistema de compensación y ahí también, nuevamente, si no cumplo con esa compensación, puedo aplicar las medidas de retorsión. Ahora, esto
que les estoy contando, que parece muy espectacular y muy importante, fíjense si el país que pierde es un país en desarrollo y no puede cumplir o no quiere cumplir con la medida, y el que reclama es un país desarrollado, entonces puede haber una retaliación de un país grande, o viceversa, puede ser que un país pequeño le gane el reclamo a un país desarrollado, este no cumpla, y el país más chiquito lo retalie, puede ser que lo retalie, pero en realidad el efecto no va a ser el mismo que retalie un país chiquito a uno desarrollado, o que uno desarrollado a uno en desarrollo. Entonces, en ese punto, cuando se encuentra esa diferencia entre las partes, ahí sí, es que se prevé un procedimiento especial de arbitraje para establecer la forma en que van a cumplir con esas decisiones los estados en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Es un procedimiento excepcionalísimo cuando se comprueba que estas partes no pueden cumplir, o que cumpliendo desmantelarían su industria nacional, o que estarían muy perjudicados por cumplirla. Se va a un arbitraje, que es un procedimiento, digo, excepcionalísimo, porque pocas veces la OMC ha dado lugar a esta posibilidad. Y esta vigilancia, o sea, el cumplimiento de estas decisiones, también se establece en este OECD, que es el Organización de Diferencias, es que el entendimiento prevé el seguimiento del cumplimiento de los estados de estas decisiones que adopta o el grupo especial o el órgano de apelación. Entonces, para resumir, vamos a ver cómo funciona. Recuerden que tenemos las consultas primero. Si no se resuelve, pasamos a un grupo especial que va a resolver. Este grupo especial, la decisión puede ser apelada, si no estoy conforme. Adopta el órgano de diferencias o el órgano de apelación, adopta la decisión, y por último viene la aplicación. La aplicación se puede cumplir voluntariamente, y en caso de incumplimiento el otro estado podrá retaliar al estado que no estaría cumpliendo con la decisión de este órgano de apelación. Fíjense respecto a los procedimientos, les contaba la calidad de rol, o la parte, o la calidad de los sujetos que participan. Fíjense, en total tenemos 110 miembros que han participado, ya sea como tercera parte, reclamante o reclamado. Fíjense como reclamante 51, como reclamado 60, y como terceras partes 90 estados han participado. Fíjense cómo participan cada vez más los estados como terceras partes, justamente para enterarse del procedimiento, las pruebas, los fundamentos, para también tener documentación en caso de querer reclamar por el mismo tema u otra cuestión similar al país de que se trate. Fíjense respecto a las consultas, tenemos cómo fue evolucionando los primeros momentos. Fueron los más, cuando entró en vigencia el acuerdo y empezaron a funcionar, con las primeras consultas. Después ya como que el sistema se fue equilibrando y empezó a funcionar normal, y ya cada camino a la pandemia, cada vez menos consultas, y esto tiene que ver, acá falta una línea, justamente que tiene que ver con la aprobación de acuerdos comerciales regionales que vimos en la primera clase, que en simultáneo estas consultas pueden tener lugar en el campo de los acuerdos comerciales regionales y no están reflejadas dentro de la OMC porque se hacen en otros foros. Entonces yo que les traje, antes de avanzar con la solución de controversias de los países en el ámbito de los acuerdos comerciales, les quiero compartir este enlace. Ahora me dicen si lo pueden ver. ¿Ahí están viendo el enlace o están viendo la pantalla? No sé, todavía no se ve el enlace, pero no has entrado todavía. Ok, entonces aquí tengo que compartir la pantalla. El enlace me abría a esta pantalla. Yo les voy a compartir el enlace. Ahora sí. Denme un segundo. Ahí les comparto el enlace para que todos lo puedan tener. Después, cuando quieran, lo buscan en su casa sin problema. Entren a esta página, vayan para arriba, para abajo, revisen. Bueno, página de la OMC. Ustedes quieren buscar las controversias de sus países.
para saber, bueno, a ver en qué anda mi país, qué está haciendo ahora, reclamó, reclamante, lo que fuera. Miembros. Miembros. Vamos a buscar Colombia, a ver. Entonces, acá busco por la lista alfabética. Colombia. Tuki, 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 acá estoy en Colombia. Pues acá van a encontrar, además de las controversias, todo el perfil del país, las últimas noticias, todo lo de Colombia dentro de la OMC, y así con cada país. Entonces van a poder buscar. Fíjense. Tenemos una controversia de diciembre del 22, donde los árbitros de la OMC emiten laudo, lo que hablaba al principio, ¿no? Esto de los laudos, de los arbitrajes de la OMC, que es algo bastante novedoso, que es cuando las partes tienen trabadas y van a un arbitraje para destrabarlo al cumplimiento. Respecto al mapa, fíjense, estadísticas del país, pueden ver de mercancías, exportaciones e importaciones, lo que la clase pasada me preguntaban dónde encuentro información de exportaciones e importaciones por país, acá las pueden encontrar. Servicios, perfiles comerciales. No voy a entrar a todo esto porque lloraría toda la clase, pero para que vean dónde buscarlo. Aranceles, final, promedio aplicado, promedio ponderado. Entonces, fíjense que Colombia tiene para productos agropecuarios esta columna, estos no agropecuarios. Para el agro, el promedio consolidado es 92%, pero aplica un 14%. Y para los no agropecuarios, un 33,5% y aplica aranceles muy bajitos del 4%. Ahora, vamos a lo que nos importa. Diferencias del país. O sea, yo quiero saber, no quiero saber de qué se trata cada caso, porque tendría que entrar a leer cada uno. Quiero saber cuál estuvo el país nada más. Voy a casos, fíjense, como reclamante 5 casos, como reclamado o demandado 7 casos, y como tercero 68. Entonces, fíjense, para Colombia, acá ya esta información me basta. Ahora quiero saber, bueno, ¿qué reclamó Colombia y a quiénes? Le reclamó a las comunidades europeas, en aquel entonces, un régimen especial de bananos, a Chile por cuestiones de salvaguardia para el azúcar, a Chile otra vez por azúcar, a Nicaragua por medidas que afectan las importaciones, a Estados Unidos por las escobas, y esos fueron los 5 casos que Colombia impulsó como reclamante. Ahora, a Colombia lo demandaron 7 veces, fíjense, porque aplicó derechos antidumping a las papas fritas congeladas. También lo reclamaron por aplicar medidas relativas a la distribución de combustibles líquidos, medidas relativas a aguardiente importado, medidas relativas a la importación de textiles, penetrir y calzado, precios indicativos y restricción a la puerta de entrada, medidas aduaneras de la importación de determinadas mercaderías de Panamá y medidas de salvaguardia aplicadas a las importaciones de filamentos lisos de poliéster procedentes de Tailandia. Ahora, Colombia también quiso saber qué pasaba en otras controversias de estos temas u otros, y dijo, bueno, yo como política de Estado voy a participar como tercero para saber qué pasa el resto de los socios comerciales. Entonces acá se presentó en la de China, fíjense, se presentó en la Federación Rusa, en la Unión Europea, en India, varios de India, Estados Unidos. Fíjense que son países desarrollados o de desarrollo elevado, como India. China, Brasil, de Ucrania. Muchas veces cuando la medida también impacta sobre un país y no querés participar como reclamante por todo el procedimiento y los trámites y el dinero que ello lleva, las representaciones, participo como tercero siguiendo o apuntalando o ayudando al que reclama. Entonces acá pueden ver todos los casos en los que Colombia participó como tercero. Ahora, si ustedes quieren ver, bueno, ok, me interesa de Ucrania. Vamos a entrar. Acá van a encontrar el resumen del caso, reclamante, los terceros que participaron, fíjense los artículos y los acuerdos, artículo 3, artículo 3.2, artículo 3.2, consultas, grupo especial, y el órgano de apelación en el 2011. Acá tienen el caso, y si quieren ver pueden entrar a cada uno de estos puntitos, y ahí tienen toda la documentación de los casos, que es bastante extenso, o sea, los documentos son largos, son muy extensos porque tienen que estar fundados para
que le hagan lugar. Ahora vamos a ver si me abre este en español. Fíjense, las consultas, y acá está, bueno, acá están las consultas, chiquitas, cortitas. Quiero correr esto. Y ahí lo pueden buscar. Entonces, ya saben, para buscarlo van a miembros de la OMC, miembros, principales datos, buscan la letra del país que quieran ver, y ahí pueden. Si ustedes tuviesen que hacer hoy un análisis del estado actual de la economía o el comercio de algún estado, si es más cerrado, más abierto, si es más proteccionista, menos proteccionistas, lo que deberían buscar de estos miembros es el análisis de políticas comerciales. Entonces vamos a Argentina, a ver si está, cuál es el último documento de Argentina. Esto que se acuerdan, yo la vez pasada les comenté, acá está el caso de Argentina contra Estados Unidos. Y acá tenemos exámenes de políticas comerciales. Esto quiere decir que los miembros de la OMC o un grupo de la OMC vino a la Argentina o el país de que se trate cuando hace este estudio y analiza, observa, pide información al gobierno, al poder legislativo, ejecutivo, a la aduana, a todo lo demás, y hace un análisis y determina la OMC cuál es el estado de la política comercial del país de que se trata. Entonces, si yo entro al último examen del 2021, no es tan viejo, puedo entrar al resumen, obviamente, es un poco más corto, para sacar lo principal en materia de comercio, acuerdos comerciales, aranceles, servicios, industria. Fíjense, acá están los párrafos más importantes del informe. Si ustedes viajan mañana a una misión comercial de lo que fuese, al país que fuese, buscan este documento y al menos están en tema de ese país. Ahora, si quieren ver el informe completo, les quiero mostrar el índice. Acá van a poder buscar, no sé, me interesa saber el estado de la inversión extranjera directa en Argentina. A ver si este documento. Acá estamos. Ustedes pueden leer los capítulos, no sé, entorno económico es como un estado de situación o contextualización de la economía, en este caso 2021 será pospandemia, algunas cuestiones de balanza de pagos, políticas monetarias, o sea, ya más macro. Comercio e inversión, fíjense, marco general, formulación objetiva de política comercial, acuerdos comerciales, OMC, acuerdos regionales, otros acuerdos, regímenes de inversión. Políticas y prácticas, fíjense, normas de origen, aranceles, consolidaciones, contingentes, todo lo que es del país en ese momento determinado, marco jurídico, procedimientos, compromiso de precios, todas las medidas que aplica el país internamente. Sistema nacional de calidad, marco jurídico, bueno, normalización, esto es todo obstáculos técnicos al comercio. Evaluación de conformidad, etcétera. Después tenemos por sectores, si quieren ver, bueno, el sector de girasol en la Argentina, cómo funciona, y acá lo tienen. Girasol, de 81, ven el sector que ustedes están buscando. Entonces, esto es para cualquier, y esto no lo hace el gobierno, o sea, el gobierno le aporta información a la OMC coteja la información con su propia información y es que hace este informe. Entonces es transparente, es objetivo, acá van a encontrar toda la información de las políticas comerciales del país de que se trata. Bien, dejo de compartir esto, si no hay una pregunta sobre este tema lo pueden hacer en el chat y al final de la clase respondemos lo que necesiten. Entonces, habiendo visto esto de la OMC, cómo funciona y lo demás, avanzamos entonces al campo de los acuerdos comerciales regionales. Entonces, todo lo que no se resuelve en el campo de la Organización Mundial de Comercio en materia comercial, se resuelve en el ámbito de los acuerdos comerciales regionales. Y esto va de la mano, ahí deberíamos pensarlo, o hacer un análisis de esto, lo estaba pensando y como decía el PowerPoint es, si tomamos en cuenta el grado de integración que prevé el acuerdo, este grado de integración va a estar vinculado con un sistema de gestión de controversias. A mayor grado de integración o mayor profundo el grado, más permanencia va a tener este sistema de gestión de controversia. Entonces, si yo hablo de un sistema de gestión de preferencias, obviamente no hay sistema de gestión de controversia porque es el nivel básico. Ahora, si yo hablo de una zona de libre comercio,
no vamos a tener un tribunal, porque no sería compatible una cosa con la otra, porque en la Asociación de Libre Comercio solamente tenemos libre circulación de mercaderías. Lo que vamos a tener sí es un sistema de negociaciones directas, una forma de de controversias no jurisdiccionales, en la cual los estados se pongan de acuerdo para resolverlo. Punto. Ahora, si yo voy a avanzar en un grado de unión aduanera o un mercado común, a ese grado de integración, obviamente no me va a alcanzar las negociaciones directas. Voy a tener que resolverlo porque yo me comprometí a liberalizar mercadería, a permitir la libre circulación. Entonces ahí voy a tener un sistema de controversias conforme a ese grado. Entonces, por ejemplo, el Mercosur, que se comprometió a la creación de un mercado común, obviamente tiene un sistema arbitral, pero también tiene un tribunal permanente de revisión, que revisa esas decisiones, o a su vez puede ser instancia primaria de controversia sin posibilidad de apelación. Entonces, esto tiene que ver con los grados de integración. Entonces, ahí, deberíamos pensar en armar o investigar si efectivamente los grados de integración se condicen con los sistemas, porque muchas veces vamos a grados bien profundos, con sistemas muy sencillos, entonces eso no me termina de resolver, o sistemas muy complejos para grados inferiores, con lo cual me complejiza y termino en la OMC. Entonces, habría que ver esta cuestión. El grave problema de la institucionalización, ¿no? que tanto se ha discutido en el Mercosur, por ejemplo, ¿sí? Retomando un poquito ahí lo que decía Lautaro, a ver, tenemos la diapositiva siguiente. Esto tiene que ver con la institucionalización, ¿sí? Que hablábamos el otro día, creo que ya el primer día, ¿sí? A mayor grado de integración, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la fase jurídica de la integración? Se supone, y digo se supone porque tenemos que ver el tipo de proceso y el momento en el que surge el proceso, mayor grado de institucionalización, ¿sí? Recuerdan que nosotros hablábamos que en Latinoamérica y el Caribe, los sistemas que siguieron el modelo europeo respondieron más al regionalismo cerrado, y entonces nacieron ya con un mayor grado de institucionalización. Por ejemplo, el tema del Pacto Andino, ¿no? El Pacto Andino ya tuvo un tribunal desde el principio. En cambio, los sistemas que nacieron más en la década del 90, como el Mercosur, optaron por una institucionalización más basada en el aspecto intergubernamental. Entonces, bueno, en líneas generales podemos decir que a mayor grado de integración, mayor institucionalización, pero no siempre están así, ¿sí? Y como decía Lautaro, los tratados de libre comercio tienen menos institucionalización porque obviamente el objetivo del tratado es un grado de integración menor, ¿no? Por una cuestión de tiempo no vamos a poder entrar a analizar cada uno de los procesos, nos encantaría, pero eso requiere un curso aparte, ¿no, Lautaro, me parece? Pero por lo menos mencionar, ¿sí? Y voy a hacer una diferencia entre lo que es un tratado de libre comercio y después aquellos que se proponen la creación de un mercado común o una unión aduanera, y dentro de este segundo punto vamos a ver dos modalidades diferentes que tienen que ver con esto que decía de el regionalismo abierto o el regionalismo cerrado, ¿sí? En general, los tratados de libre comercio, un poco ya lo explicó Lautaro, optan por un sistema parecido al de la OMS. Es decir, primero tienen una negociación directa, después va a haber una comisión, la comisión es el mismo acuerdo lo que establece cómo va a estar conformada esa comisión, que vendría a hacer las veces del órgano de solución de diferencias de la OMC, ¿sí? Y después también propone la creación de un panel también parecido a lo que veíamos en OMC, ¿sí? Cada tratado de libre comercio va a establecer el procedimiento. Hay tratados que tengamos en cuenta que los tratados de libre comercio, por ejemplo, van a tocar temas algunos como inversión extranjera, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, puede preverse la opción por el foro y decidir que la cuestión que tenga que ver con la resolución de la inversión extranjera se vaya al SEADE, ¿sí? Ahí van a ser ya más particulares contra estados también. Es decir, que incluso puede hasta decidir que, por ejemplo, las cuestiones de dumping se rijan por el sistema multilateral de comercio. Entonces,
ahí también puede darse la cuestión de la opción por el foro, que también explicaba Lautaro, y las cuestiones que tengan que ver con dumping se vayan más para la OMC. Pero en general lo que hace el TLC es establecer un procedimiento, ¿sí? Va a haber una lista de panelistas, también como ocurre en otros sistemas, y después el procedimiento es parecido, ¿sí? Se replica un poco con relación a las consecuencias, lo que explicó Lautaro en la OMC se replica un poco en los sistemas de los TLC. Es un poco después, no sé si llegamos a verlo, pero lo que pasaba en el NAFTA, actual el TEMEX, o por ejemplo también el sistema que establecimos en el acuerdo Mercosur-EFTA, ¿sí? En general son todos parecidos y se van replicando. Lo cierto es que hay acuerdos regionales que son más profundos, y entonces sin llegar a tener un sistema institucional como ocurre cuando hay una corte, sí, el sistema se ha ido perfeccionando, ¿sí? Y el sistema, sin establecer una institución permanente, sí, ha adoptado mayor autonomía a la forma de resolver el conflicto. Y a los efectos, ¿sí? Que tiene esas resoluciones de conflictos. Querías agregar algo, Lau, perdón, estamos los dos como que queremos aprovechar. Seguimos con la que viene. Sí. Ahí tenés ahí te pasé la imagen. Vale, perfecto. No, decía un poquito la diferenciación entre qué pasaba cuando formamos un mercado o nos proponemos formar un mercado o una unión aduanera, ¿sí? Bueno, acá nos reímos con Lautaro porque es una discusión que en el derecho de la integración se da mucho, ¿no? Y porque a veces hay mucho debate sobre esto y a veces lo que se pierde de vista, sobre todo los que venimos más del sector del derecho, hago esta aclaración, Lautaro es más del lado si bien los dos somos abogados, y tiene mucha más formación en comercio internacional y yo mucho más en derecho internacional. Entonces a veces tenemos estas discusiones académicas, ¿sí? Que tienen que ver con este rol del derecho, ¿sí? Bueno, como también dije el primer día, el derecho no hay que perder de vista que es un instrumento, ¿sí? No es un medio en sí mismo. Si uno lo piensa desde el modelo teórico, obviamente la respuesta de un órgano jurisdiccional autónomo nos puede llegar a dar mayor seguridad jurídica, ¿sí? Pero si uno lo piensa desde la práctica, ¿sí? Los sistemas más flexibles, a los cuales hemos denominado mixtos o incluso de transición, ¿sí? Permiten tal vez, de acuerdo a las características de los sujetos que se están integrando, pueden resultar más útiles. ¿Qué es mejor, un sistema o el otro? Bueno, hay que ver en el caso concreto. A la Unión Europea, por ejemplo, el establecimiento de un órgano jurisdiccional autónomo desde un principio le sirvió, le resultó útil, ¿sí? Desde en la época en que eran simplemente una unión aduanera. Y es más, el Tribunal Europeo sirvió para consolidar la unión aduanera y para formar el mercado. Ese es el sistema que sirvió en la Unión Europea. Ahora, si yo quiero traspolar eso, por ejemplo, al caso del Mercosur, primero que tenemos problemas constitucionales, ¿sí? Porque todas las constituciones no nos habilitarían tal vez a establecer esta cesión de competencias a un órgano jurisdiccional. Por otro lado, tal vez los países se sientan encorsetados en el sistema de solución de diferencias y no permita o no sea útil para obtener los resultados que se desean. Lo que hay que tener en cuenta es que ningún sistema se puede traspolar exactamente a otra región sin analizar o sin tener en cuenta las características del sistema, ¿sí? Del sistema particular del sistema subregional. Y también hablábamos no me quiero olvidar de nada, y voy diciendo todo rapidito, pero no me quiero olvidar tampoco de mencionar esto de los sistemas de transición, ¿sí? Porque como decía recién, depende
el grado de integración, la forma que vamos a tener para resolver los conflictos. Entonces, muchas veces el sistema de solución de diferencias va cambiando a medida que se profundiza el sistema de integración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo de nuevo el ejemplo del Mercosur, ¿sí? El Mercosur empezó con un sistema en el Tratado de Asunción que era un sistema transitorio. Posteriormente vino el protocolo de Brasilia y después el protocolo de Olivos, que fue el que incorporó un órgano que podríamos decir que tiene características de cierto carácter de sistema jurisdiccional, porque es un órgano permanente, pero con ciertas reservas, ¿sí? Entonces por eso hablo de sistema de revisión, de sistema de transición. El órgano de revisión del Mercosur de ninguna manera puede ser asimilable al Tribunal de la Unión Europea o a la misma, o al mismo sistema que tiene, por ejemplo, la CAM, ¿sí? Que tiene un tribunal desde su origen. Bueno, vemos un poquito en la siguiente diapositiva y después los voy a dejar con Lautaro, que les va a comentar algunas cuestiones sobre los tratados en particular. Pero las diferencias entre uno y otro, ¿no? Que ya un poquito lo comenté sin la diapositiva. Los sistemas mixtos, ¿sí? Son más flexibles, ¿sí? Le dan más libertad a las partes, prevén etapas previas de consultas, prevén la opción por el foro, que la opción por el foro cuando un proceso de integración propone la conformación, por ejemplo, de un mercado común, es bastante discutible, ¿sí? Desde el punto de vista de derecho, sí, desde el derecho, si colabora o no para la conformación del derecho de la integración. Porque la opción por el foro lo que hace es, como explicaba Lautaro, sacar del ámbito regional algo que tiene que ver con el tratado, el derecho originario, ¿sí? Muchas veces. Entonces es como bastante discutible, ¿sí? Bueno, y permite además otro tipo de mecanismos como el arbitraje u órganos de revisión permanente. En cambio, el órgano judicial autónomo, ¿sí? Actúa como aquel que tiene como una especie de, yo siempre les digo a los chicos en la facultad cuando les explico el sistema europeo y les cuesta a veces entenderlo porque es bastante complejo el sistema europeo, en general el sistema institucional. Para los que formamos parte de un Estado federal, ¿sí? Actúa como una especie de Corte Suprema, ¿sí? Donde interpreta y aplica de manera uniforme el derecho en todos los países que conforman el proceso de integración. Imagínense que la Unión Europea tiene 27 estados. ¿Qué pasa si cada estado analiza e interpreta cada juez nacional el derecho como mejor le parezca? Bueno, esto va en contra del derecho del derecho de la integración, ¿sí? Del derecho de la Unión Europea. Por otro lado, pueden tramitar diversos tipos de procesos, es mucho más amplia la competencia del órgano jurisdiccional, ¿sí? No solo va a ser para resolver la controversia comercial, sino que tengamos en cuenta que justamente del grado de integración se van a derivar una serie de cuestiones que no solo tienen que ver con la libre circulación de mercaderías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el grado va a ser mayor, va a tener otro tipo de procesos, las llamadas cuestiones prejudiciales, que me encantaría entrar en eso, pero no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Los recursos de anulación, recursos por incumplimientos, recursos de omisión, ¿sí? Los litigios que surgen entre las instituciones y las personas que trabajan en esas instituciones. Como vemos, la amplitud de los procesos ante el órgano judicial autónomo es muy grande. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, paso a la última diapositiva y ya lo dejo a Lautaro, ¿sí?
estamos con el tiempo un poquito cortos, pero nos entusiasmamos mucho con este tema, ¿sí? Las ventajas del órgano judicial autónomo, bueno, garantiza que la legislación del bloque se interprete y se aplique de manera uniforme, como decía recién, ¿sí? Proporciona, por lo tanto, seguridad jurídica, porque en todos los países se da a interpretar el derecho de la integración de la misma forma. Proporciona autonomía al derecho de la integración, ya no va a depender tanto del derecho internacional, ¿sí? Sino que, como dijo el mismo Tribunal de la Unión Europea, en el caso Van Los y en un montón de jurisprudencia que pensaba comentar, pero que no vamos a poder por cuestión de tiempo, ya desde sus inicios, el Tribunal de las entonces Comunidades Europeas aclaraba esto y sentaba el principio de que el derecho de las comunidades europeas, hoy se habla del derecho de la Unión y no de derecho comunitario tanto, ¿sí? Que el derecho comunitario, decía el tribunal allá por los años 60, es un derecho autónomo, ¿sí? Que no depende del derecho internacional, o sea, nace a raíz de un acto que proviene del derecho internacional, pero después tiene autonomía, tiene fuentes propias y tiene un sistema de interpretación y de solución propio. Por lo tanto, todo este aporte que hace el tribunal, lo que hace es consolidar, ¿sí?, el desarrollo del derecho del bloque. No solo de las normas originarias, sino también de las normas derivadas, ¿sí? Recordemos que, brevemente, que en los sistemas como el sistema de la Unión Europea, ¿sí?, las normas derivadas tienen efecto directo, ¿sí? Pueden ser invocadas directamente por los destinatarios, ¿sí? Recordemos además que, por ejemplo, en el derecho europeo no se necesita la internalización de las normas, también pasa lo mismo en la CAM, ¿sí? En cambio, en sistemas como el Mercosur, que son de carácter intergubernamental, salvo las decisiones que quedaron afuera por la decisión 2304 que así lo regula, todas las demás normas derivadas deben ser internalizadas primero en los ordenamientos jurídicos nacionales. También el sistema comunitario europeo ha adoptado, ha aportado a través del Tribunal de la Unión Europea un principio que creo que es realmente maravilloso a los que nos gusta el derecho de la integración, sí, en cuanto al avance del proceso de integración, que es el principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento de la normativa comunitaria, ¿sí? En aquellos casos en que los estados tengan que transponer las normas comunitarias y las decisiones en este caso y no lo hayan hecho, a partir de los años 90 el Tribunal Europeo lo que ha hecho es reconocer la responsabilidad del Estado que no ha hecho eso, es decir, tiene que pagar, ¿sí?, daños y perjuicios por no haber traspolado la normativa comunitaria. Bueno, en consecuencia también garantiza que los países y miembros de las instituciones cumplan la legislación del bloque, ¿sí? Y además, algo que decíamos al principio, las ventajas del órgano judicial autónomo hacen que los particulares tengan más acceso, ¿sí? Decíamos que en el derecho internacional los particulares tienen un jus standi más limitado. Bueno, en los órganos judiciales autónomos la participación de los particulares es más amplia. Bueno, y seguiría hablando mucho más, pero me parece que ya estamos sobre la hora, así que lo voy a dejar a Lautaro para que cierre, ¿sí? Me entusiasmé con el tema. Bueno, rápidamente, en el tiempito que nos queda, les traje algunos casos para que podamos ver. Antes de entrar en los enlaces, que después sí van a tener acceso al PowerPoint, ustedes van a poder verlo. Sí me pareció interesante mostrarles una cuestión que, si bien no hablamos mucho en este curso, sí es un tema que está vigente y que cada vez prospera más. Vieron que los temas de la OMC fueron como muy pujantes en los 90 y fueron bajando, y al revés de estas disciplinas, los temas vinculados a las inversiones son fundamentales en el día de hoy, en razón de la proliferación que tienen tanto los acuerdos comerciales regionales con capítulos de inversión, que ya lo vimos en la clase pasada cuando vimos las disciplinas, pero también con acuerdos de inversiones bilaterales que, si bien en la disciplina de inversión no está regulada en el ámbito de la OMC, sí están aquellas vinculadas
o están reguladas aquellas vinculadas con las inversiones en relación del comercio. Entonces, si ustedes quisieran profundizar el tema de la solución de controversias en el tema de inversiones, esperen que está cargando, creo que no se me tilde. ¿Pueden ver la página ahí? Ahí les comparto la página, les voy a pasar el enlace por chat. Fíjense, acá pueden buscar por casos en materia de controversia. Vamos a ver si está. Bueno, pueden buscar por país. Hay un montón de formas de buscar. Pueden buscar según el organismo. Pueden buscar por país, o sea, por sector. Vamos, por ejemplo, vamos con los de Argentina. Casos en los que reclamó la Argentina. Un poco lenta la página esta. Pero bueno, básicamente quería mostrarles que esta página recopila toda la información de las. Acá tienen los casos en la Argentina, reclamó, bueno, están pendientes, pero acá pueden entrar uno por uno los casos y consultan los documentos de cada uno de estos casos en materia de inversiones. Vuelvo al PowerPoint y ahora sí teníamos el NAFTA Telecán previo a convertirse en el UMSCA o en el TIMEC, preveía un sistema. Tenemos los paneles, que son estos que les traje acá, a ver si me abre el enlace. Les muestro cómo fueron. Primeramente, acá ahí los tienen. Todos los casos, fíjense, que son paneles binacionales, primeramente, los que abordaban las diferencias en el ámbito del NAFTA o Telecán. No voy a entrar en cada uno, pero fíjense, les aumento un poquito ahí para que puedan ver, de qué iban los casos. Hilo de embarazo sintético, una resistencia o nudo mayor original procedente de Estados Unidos, un daño. Determinados productos de lámina de acero resisten la corrosión. Acá pueden entrar y ver las controversias. Son viejas, fíjense, son del 95 y llegan hasta el año 2002. Estos son los de Canadá. Después tenemos los de Estados Unidos. Fíjense, compensatorios, dumping, o sea, son los mismos temas que tiene la OMC, nada más que acá se negociaron en el ámbito del acuerdo de libre comercio de estos países. Tenemos también, bueno, los de México y los demás. Ahora, yo esto en el PowerPoint lo tienen para que cada uno de ustedes entre y lo vea y dedique más tiempo si le interesa esta cuestión para poder analizar. Vuelvo al PowerPoint y voy al sistema de solución de diferencias entonces de la Alianza del Pacífico, que es uno, los traje porque son los más nuevos, y acá van a poder ver qué nos trae este acuerdo. Fíjense, nos trae el ámbito de aplicación, por supuesto, la elección de foro que hablábamos hoy. Se los traje para que vean cómo funciona la reglamentación y la parte jurídica de estos puntos. Regula el tema de las consultas. Si avanzamos un poco más, tenemos una intervención de una comisión de libre comercio que la llama el acuerdo, que esta comisión es la que va a resolver la diferencia o las consultas que pueden tener los estados en este campo. Se establece un tribunal arbitral también para resolver estas cuestiones. Participación de terceros en la controversia, o sea, igual que la OMC. Cuando existe pluralidad de partes, la acumulación de los procedimientos, esto ya tiene que ver más con los procedimientos. Términos de referencia del tribunal, que es cuál va a ser la competencia del tribunal, cuáles son los requisitos para ser árbitro, cómo va a funcionar el tribunal, es decir, regula todas las cuestiones que hacen al sistema de solución de diferencias, proyecto del laudo arbitral, y después vamos a tener las instancias, laudo final, la aclaración, y con las medidas que pueda adoptar, la compensación, la suspensión de los beneficios. Entonces, este es el sistema que se prevé en la Alianza del Pacífico. Quiere decir que las controversias que tengan lugar en el ámbito comercial de los países que integran la Alianza van a quedar en principio excluidas de la OMC si optan por ir por este procedimiento. Ahora, si eligen el procedimiento de la OMC, como el acuerdo lo permite, era esto de opción de foro, que está acá al principio que leímos recién, les van a permitir ir al foro de la OMC. Vuelvo al PowerPoint.
Y vamos con las preguntas porque ya, no, Sí, ya voy. ya nos van a... Bueno, a ese le parecido que estaba usted recién. Acá traje otro del TIMEC, que es el más nuevo de todos. También fíjense, una comisión promueve los buenos oficios, la conciliación y la mediación, y promueve, muy importante esto que es nuevo en este acuerdo, es uno de los únicos que tiene un artículo de este tenor, que promueve los medios alternativos previo a un sistema más fuerte de solución de controversias. Entonces prevé siempre como primera instancia los buenos oficios, la conciliación y la mediación. Van a tener este PowerPoint, así que van a poder entrar a los enlaces para ver con mayor profundidad. Ahora sí, siendo Aparte las 19:45. No, quería agregar que con estos conceptos generales que vimos, basta con que vayan al tratado que les interese y después no van a tener dificultad para encontrar en el capítulo de solución de diferencias todo esto que explicamos bajado a la realidad, ¿sí? En ese sentido, con esto creo que ya puede cada uno ingresar si le interesa algún acuerdo en particular y poder verlo. Bueno, vamos rapidito a las preguntas. Bueno, vamos a las preguntas rápidamente y después tenemos una segunda parte de preguntas que hacen al curso, que eso nos Antes interesa que si nos la podemos dejar, abandonen. así sabemos para evaluarnos, antes de irse. Mientras le dejamos la encuesta, las primeras 10 preguntas que hacen en la clase de hoy, le vamos a ir respondiendo las preguntas que fueron haciendo en la plataforma. Ahí inicié las preguntas, calculo que pueden verlas. Sí, aclaremos que hay dos. Ir respondiendo. Bien, vamos con las preguntas que fueron haciendo ustedes entonces. Primera, ¿existe alguna medición o reporte sobre políticas de inclusión con enfoque de género en la Organización Mundial de Comercio? Existe un foro especial que se llama Women and Trade, y esa comisión justamente es la que está avanzando con este tema. Déjame contarte además que hay una convención que se está negociando ahora, que se llama, no te digo bien el nombre, la Organización Mundial de Comercio creó una base de datos sobre las disposiciones de género en los acuerdos comerciales regionales, eso por un lado. Esto es de agosto del año de 2022. Y también tenemos un acuerdo global sobre comercio y género, que lo está impulsando Chile, Colombia ya participa, Perú participa y otros países que también lo pueden buscar, también de julio de 2022. Son novedades en materia de política comercial. Tenemos entonces el acuerdo global sobre comercio y género, que lo que promueve son políticas transversales a estas disciplinas, respecto a esta pregunta. Respecto a la segunda pregunta... El otro día Andrea nos compartió también el informe del INTAL sobre comercio y género, que es reciente, que también está muy bueno, ¿sí? El otro día compartió Andrea el enlace. Ahí, Andrea, si querés compartirlo de vuelta, así lo tienen los que preguntaron por este tema en el chat. Sí, voy a ir compartiendo en el chat. Y la segunda pregunta es, buenísimo. La segunda pregunta es, una consulta, ¿los países que no tienen mar tienen algún derecho en acceder a los puertos marítimos más cercanos y cómo se reúnen estas operaciones a nivel de comercio exterior? Ese tema se regula a nivel interno, o sea, cada país determina la forma en que va a ayudar a los países que no tienen océano. Recibe el nombre de enclave y exclave, justamente este tema, que es los enclaves son dentro del territorio nacional de un Estado, es permitirle a un Estado extranjero el utilizar los puertos, y en esos puertos se aplica la legislación del país que lo utiliza. Justamente es un enclave. Paraguay tiene enclaves en la Argentina, en el puerto de Nueva Palmira, en tanto que los países que otorgan eso lo denominan exclave, es decir, fuera del territorio, la posibilidad de acceder vía marítima o fluvial por un puerto. Por eso lo regulan los códigos aduaneros o las normas de logística nacionales. Ahora, a nivel internacional, en la Organización Mundial de Aduanas, se trabajan temas de utilización de puertos, obviamente, y cuestiones aduaneras, y dentro de la OMC, ustedes saben que existen los grupos de negociación. Uno de los grupos de negociaciones de la OMC son pequeños países, se llama así el grupo, sin salida marítima o sin litoral marítimo. Ese grupo de países aboga por la posibilidad de recibir estos beneficios de utilizar puertos marítimos o fluviales de
los países que están cerca. Eso lo pueden buscar en la página de la OMC, como les mostré hoy, en grupos de negociación. Y ahí van a encontrar el grupo de pequeños países sin litoral marítimo, que son un grupo de negociación. Bueno, esas fueron las preguntas que teníamos. Respondemos entonces las preguntas. Finalizamos que la van votación. respondiendo rápidamente. Ahora, mientras siguen votando, vamos respondiendo las preguntas. ¿Querés, Vira, avanzar con esto? Bueno, bien. La primera pregunta decía, en el comercio internacional, las diferencias entre estados se resuelven, ¿sí? Y había 3 opciones: la Corte Internacional de Justicia, mediante la negociación directa de los estados, en la OMC, mediante el sistema establecido en los acuerdos comerciales regionales. Bueno, obviamente siempre puede haber negociación directa, ¿sí? Pero en general, cuando ya hay una controversia, y se lleva o al sistema de la OMC, como dijimos, o a los acuerdos comerciales regionales. La segunda tenía que ver con las características de la solución de diferencias en la OMC, y lo que establece la OMC es un sistema, como decíamos, cuasi jurisdiccional, ¿sí? La tercera pregunta, o tercera opción, dice: en el sistema de solución de diferencias de la OMC rige la regla del consenso negativo, ¿sí? La jurisdicción del sistema de solución de diferencias de la OMC es, como bien lo dijimos y explicamos ya varias veces, obligatoria y excluyente, ¿sí? Respecto a las 5, las opciones que teníamos eran los órganos de intervención en el sistema de solución de diferencias ante la OMC son, y explicamos, ¿sí? El órgano de solución de diferencias, los grupos especiales o paneles, y el órgano de apelación. Respecto al sistema de solución de diferencias de la OMC, la pregunta 6 nos hacía referencia a quienes pueden intervenir, ¿sí? Y decíamos que solo los estados. Tengamos en cuenta que en la OMC los particulares no pueden acceder al sistema. Es el Estado el que va a representar los intereses de los particulares. La pregunta 7, ¿sí? No sé, ¿querés seguirla o termino? En la 7, el órgano de apelación de la OMC solo se pronuncia por cuestiones de derecho. Esto fue lo que comentamos al principio, que solo revisa ese punto de las decisiones de los paneles. En la 8, las controversias que se plantean entre los estados respecto a interpretación o aplicación de un TLC se resuelven siempre ante la OMC, se resuelven ante la negociación, se resuelven mediante el mecanismo establecido en el mismo acuerdo comercial. La tercera. La 9, en un proceso de integración, el órgano jurisdiccional autónomo sirve para consolidar el derecho de la integración, consolidar el derecho de integración y aportar seguridad, o consolidar el derecho de integración y aportar seguridad, y no de la tercera, entiendo que es la segunda, que tiene el rol de consolidar el derecho de la integración y aportar seguridad al proceso de integración. La tercera, la última. Finalizo esta votación. La tercera, perdón, pues está cortada y no llego a ver qué era lo que decía. No, eran todas las demás y una más. Vamos a ir agradeciendo a todos por habernos acompañado. Agradeciendo, por supuesto. Un placer, muy lindo las cosas que han escrito en el chat, muchas gracias, esperamos que les haya gustado, ¿sí? Aparte, muy bueno el haber mantenido una buena cantidad de público durante las 4 clases, la verdad que ha sido un placer, es muy lindo poder estar conectados con distintos puntos de nuestro continente. Así que un placer para nosotros haber participado de este curso, y agradecer muy especialmente a la gente del INTAL por habernos invitado, ¿sí? Y bueno, Andrea, que estuvo ahí con toda la coordinación, todo el tiempo pendiente, pero a todas las personas del INTAL que nos han invitado y que han colaborado desde el aspecto técnico también. Agradecer mucho por la invitación y por lo fácil que nos hicieron el curso, ¿sí? Sabemos que cuando eligen hacer un curso es tiempo que dejan de hacer otra cosa, así que les agradezco por haber usado su tiempo en estas 4 clases que tuvimos. Espero que haya servido. La idea era ponernos todos un poquito en estado de situación de lo que está pasando con los procesos de integración, OMC, disciplinas, que también es un tanto comprimido en 8 horas todos estos temas. Por la idea es que ustedes puedan, a partir de este curso introductorio, poder analizar desde otro lugar las noticias que vayan leyendo, consultar la OMC, los acuerdos de comercio, las disciplinas, y cualquier duda que tengan ahora o más adelante, en cualquier momento que retomen estos temas, lo pueden hacer por correo electrónico sin problemas. De hecho, yo sigo hablando con alumnos de varios años, de varios cursos, para lo que necesiten.
Así que bueno, por mi parte eso. Tienen los PowerPoint también. Andrea, por supuesto. A todos los que nos acompañan del INTAL, a Karina, que también estaba conectada, a Federico también, que hizo el soporte técnico, a la invitación de Ana Vasco, por supuesto, que es la directora actual del INTAL, que nos convocó para hacer esta actividad. Ojalá podamos repetirla y ojalá haya servido para seguir pensando en la integración que queremos para nuestros países. Así que bueno, les agradezco nuevamente a todos.